Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Yo soy el pastor Salvador Aldaco y esto es Encuentro, un espacio de reflexión para la vida diaria. Hoy quiero hablarle acerca de el Salmo número 5 y este tema lo he titulado Una oración urgente. Recuerdo cuando yo era un joven estudiante de instituto bíblico que en una ocasión, precisamente cuando cursaba la mitad de mis estudios teológicos, fui a la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, de la cual yo soy originario, de vacaciones. Y en esa época tuve un tiempo para trabajar en un restaurante de mesero y las jornadas laborales a veces había que doblar turnos, empezábamos desde las 6 de la mañana, terminábamos hasta las 10 de la noche y era un trabajo muy extenuante. Y recuerdo que teníamos también un vecino que era muy conflictivo, era un joven de aproximadamente unos 30 años. Sus padres habían emigrado a Estados Unidos, lo habían dejado solo en la casa que estaba contigua a la nuestra. Yo vivía con mi madre y con mi hermana menor. Y recuerdo que este vecino empezó a molestarnos y especialmente cuando yo salía a trabajar. Mi hermana cursaba la preparatoria, por cierto, y recuerdo que este joven empezó a agredirnos, no solamente verbalmente, sino también físicamente. En las noches hacía grandes fogatas, quemaba madera, quemaba muebles de su casa, pues él estaba inmiscuido en las drogas, así que esta persona había perdido el mismo control de sí mismo y entonces esta persona empezó a hacer estas situaciones que nos ponían muy incómodos y recuerdo que una noche yo estaba dormido, regresaba del trabajar ya muy tarde y muy cansado y hacía calor y entonces yo me puse junto a la ventana para que entrara algo de aire y nuestra casa junto con la de él no tenía ningún muro que las dividiera, solamente había un pasillo y este hombre pasaba por ese pasillo en las madrugadas y recuerdo que esa noche yo me desperté y no sé por qué razón yo me cambié de lado, la cabeza estaba dando junto a la ventana, entonces me cambié al otro lado de la cama y mis pies quedaron entonces del lado de la ventana. Y a los pocos minutos de volver a haber cerrado los ojos, recuerdo que entró una barra de acero que quebró el vidrio de la ventana y de haber estado yo allí, mi cabeza, seguramente yo hubiera muerto. Y entonces, desde aquel día empezó una zozobra, tenía que dormir en el suelo, hablábamos a la policía, pero nadie hacía nada. Los vecinos, lejos de ayudarnos o de compadecerse de nosotros, se burlaban de nosotros. Una noche, recuerdo que este joven empezó también a tirar piedras y nuestro techo, una parte era de lámina y no nos dejaba dormir. Y entonces yo empecé a clamar a Dios porque le dije, Dios, yo tengo que regresar a mis estudios. Yo estudiaba en la Ciudad de México y no quiero dejar ni a mi madre ni a mi hermana solas. Mis otros hermanos ya se habían casado, habían hecho sus propias vidas en otras ciudades. Así que estábamos nosotros tres solos y estábamos indefensos ante este hombre. Mi temor era de que, pues, si yo me defendiera, pues yo pudiera hacer algún daño o que él me hiciera algún daño a mí. Así que empezamos a clamar a Dios y yo le decía, mira Dios, para el 15 de agosto tengo que partir, así que haz algo, Señor, para librarnos de este hombre. Y así pasaron los días, se acercaba la fecha final y yo le decía a Dios, si llega el 15 de agosto, yo no me voy a ir de aquí, yo no continuaré mis estudios porque la prioridad ahorita es proteger
a mi familia, aunque poco podía hacer realmente yo por ellas, por mi madre y por mi hermana. Pero sucedió algo. 2 días antes de que yo regresara a la Ciudad de México a continuar mis estudios teológicos, este hombre fue detenido robando una bicicleta. Una simple bicicleta fue la que desencadenó todo lo que continuó, porque fue exhibido en el periódico, en los diarios locales, y entonces otras personas, al darse cuenta de que él los había asaltado, que los había robado, también fueron y pusieron denuncia y le dieron 2 años en el penal. Así que este hombre no pudo salir. En esos 2 años siguientes yo pude continuar mi carrera, terminé mis estudios, me gradué, y este hombre, cuando salió, esa casa ya había sido vendida, ya no pudo regresar allí, ya teníamos otros vecinos que eran buenas personas, ese hombre ya no pudo volvernos a hacer daño. Así que mire cómo Dios intervino en nuestra vida. Y es lo que yo le quiero hablar el día de hoy, cuando le digo que el tema del Salmo número 5 habla acerca de una oración urgente, porque David empieza a clamar a Dios y dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Vemos en primer lugar que la oración de David fue una oración intensa. Y aquí hablamos y nos muestra 4 niveles de oración, la primera parte de este salmo. Y no solamente nos habla de 4 niveles de oración, sino que habla también de una situación de urgencia. Porque la oración de David empieza con palabras en el versículo 1. Dice aquí: escucha, oh Jehová, mis palabras. Escuche, David empieza en el ámbito, pudiéramos decir, carnal, o el ámbito externo. Empieza a exponer su necesidad. Era una necesidad real. Había enemigos que rodeaban a David. Había enemigos que pretendían hacer daño a David, así que él empieza con simples palabras. Y esto es muy importante porque es el nivel, pudiéramos decir, básico de la oración: empezar con palabras, nuestra necesidad de exponérsela a Dios. Y usted puede, le invito a que usted haga esta oración, y cuando usted ore, usted empiece a exponer lo que usted siente en su corazón. Si usted está enojado, si usted está molesto, si usted no está de acuerdo con lo que está pasando en su vida, con las circunstancias que hay a su alrededor, usted empiece a expresarlo con sus propias palabras, porque eso es la oración. La oración es un diálogo con Dios, y a Dios le gusta que le hablemos, que le digamos lo que nosotros sentimos, aun cuando estamos enojados, aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios se complace en nuestra oración. Y entonces David va al segundo nivel, que es una oración. ¿Qué es una oración? Es un diálogo con Dios. Mire, el versículo 2 aquí lo dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, dice, porque a ti oraré. La oración empieza con palabras. En segundo lugar, vamos a un diálogo con Dios, donde tú le expresas a Dios y llegas a un punto en que Dios, a través de su palabra, también ahora te responde. Ya no es solamente tu palabra, ahora es también la palabra de Dios. Ya no es un monólogo, ya es un diálogo. Y en tercer lugar, mira aquí, David dice aquí en el versículo 2, que dice: hay un clamor. Dice: está atento a la voz de mi clamor. Es decir, Dios, quiero que escuches mi clamor. Y el clamor implica gritos de dolor y de queja. A veces en nuestro corazón hay mucho que decir, hay muchas emociones guardadas, hay muchos sentimientos guardados, hay mucho dolor que debemos de expresar, y entonces es cuando debemos de elevar nuestro clamor. La palabra clamor implica gritos de dolor y de queja. Si su dolor es muy grande, lléveselo a Dios. Si su queja es intensa, muéstresela a Dios, porque Él es un Dios justo y Él no nos va a desamparar. Él no nos va a olvidar. Él tiene su causa delante de Él presente y Él está dispuesto a intervenir, pero llega un punto en que nosotros tenemos que clamar. Y en cuarto lugar, mire, habla acerca de un gemir.
Y tenemos aquí en el versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Esto es entregarle la oración al Espíritu Santo, que Él tome el control de nuestra oración. Mire, vamos al libro de Romanos capítulo 8, porque precisamente el Espíritu Santo nos entiende nuestra debilidad. El Espíritu Santo conoce que estamos limitados a veces en nuestras palabras y que nuestra oración a veces está llena de dolor y a veces no llega al punto en que no sabemos nosotros qué decir, y entonces es cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida. El Espíritu Santo nos toma el control de nuestras palabras, toma el control de nuestras actitudes, de nuestro propio espíritu, y el Espíritu Santo es el que empieza a exclamar lo que nosotros a veces no sabemos decir. Y entonces vamos al libro de Romanos capítulo 8, y el versículo 26 lo dice de esta manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, llega un momento en que tú no sabes qué decir, no sabes cómo expresarlo, y entonces es ahí donde el Espíritu Santo toma el control y dice que hay gemidos indecibles. Y esto habla acerca de la parte baja de nuestro vientre. Es allí precisamente a la altura, un poco arriba del ombligo, donde el Espíritu Santo empieza a tomar el control de nuestro cuerpo físicamente hablando. Y usted, no sé si lo ha sentido cuando usted llega a este punto de la oración, cuando usted empieza a orar y empieza a descansar y sube algo desde su vientre hasta su garganta y usted empieza a expresarlo, es precisamente la intervención del Espíritu Santo. De ahí viene el gemir, de la parte más central de nuestro ser. El plexus solar se le llama, y los científicos han descubierto que en esta parte de nuestro organismo nosotros tenemos otro cerebro, por así decirlo, pero es un cerebro emocional. Y de ahí surgen nuestras emociones, porque el Espíritu Santo está tomando el control de nuestra vida, de nuestra oración. Y es una forma de orar muy hermosa, y es lo que David nos quiere enseñar, que su oración en primer lugar fue una oración intensa. David tenía una necesidad muy grande, una urgencia de que Dios interviniera en su vida, en que Dios apartara de él a sus enemigos, y entonces la oración de David llegó a un punto en que se convirtió en un gemir. Fue intensa. David estaba consciente, pero también estaba consciente de que el Espíritu Santo estaba haciendo su obra en su vida. En segundo lugar, entendemos que la oración de David tenía una causa. ¿Por qué? Porque David identifica 6 tipos de enemigos de Dios aquí, que lo estaban rodeando a él, que se estaban enfrentando a él. Y mire, en primer lugar tenemos el hombre malo. Aquí en el Salmo 5, versículo 4, dice de esta manera: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Aquí tenemos el que Dios no se complace en la maldad, y habla acerca del hombre malo. La gente mala es la que solamente está pensando en dañar a otros. La gente mala, su única manera de vivir es pensar cómo obtener ventaja del prójimo. Además tenemos en segundo lugar en el versículo 5 al hombre insensato. Dice aquí David: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Mire, el hombre insensato es el que no mide las consecuencias de sus actos. Es igual que el necio. Y recordamos aquí la historia de Nabal, aquel hombre que fue beneficiado grandemente por David. Cuando David huía de Saúl y estaba en el desierto, Nabal tenía sus ovejas y sus criados que las cuidaban, y entonces David les empezó a proveer una especie de protección. Y llega el punto en que David se le ofrece un favor de parte de Nabal y se lo expresa, y entonces Nabal dice: ¿y quién es ese David? Yo ni lo conozco, hay muchos salteadores, hay muchos ladrones en esta época. Y entonces David se enoja y dice:
yo voy a matar a ese hombre porque me ha insultado, ha dudado de mi integridad. Y entonces David está muy enojado y está a punto de cometer un pecado muy grande, pero la esposa de este hombre llamado Nabal, Nabal significa necio, la esposa de él llamada Abigail, prudentemente e inteligentemente se prepara, lleva alimentos, lleva vino, lleva agua para David, y entonces se le presenta y dice: ten misericordia de nosotros, porque también habemos gente inocente. Y este hombre Nabal es un necio, y bien lo dice su nombre. Y entonces David se arrepiente del mal que le iba a hacer a Nabal. David lo perdona, pero a los pocos días este hombre llamado Nabal tiene un paro cardíaco y entonces muere. Porque, mire, la gente no mide a veces las consecuencias de sus actos. ¿Cuánto no lo vemos en las autopistas? ¿Cuánto no lo vemos en las calles de nuestra ciudad, en las avenidas? La gente que conduce un auto, tan fácil es que se enfrente a otros, y que llegan incluso a los golpes, llegan a chocar sus automóviles con el afán de hacerse daño, con el afán de decir: es que yo tengo la razón, es que aquí el que manda soy yo. Es gente que no mide las consecuencias de sus actos, es gente imprudente, y es gente a la cual dice aquí la palabra de Dios que no estarán delante de los ojos de Dios. Ahora, en tercer lugar, otro tipo de enemigos de Dios tenemos aquí el hombre inicuo en el versículo 5. Dice: los insensatos, y luego dice: aborreces a los que hacen iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es todo acto contrario a la moral o la justicia divina. Es una maldad demasiado perversa, arraigada en el corazón humano y que implica una gran rebeldía contra Dios. La iniquidad es una maldad que se hereda hasta la segunda, tercera y cuarta generación, y es una maldad y un pecado que va creciendo en forma progresiva. Y como lo he dicho aquí, es perverso, es arraigado en el corazón del hombre. Y dice aquí David que la gente inicua es aborrecida por Dios. Es gente que Dios no quiere tener frente a sus ojos. Es gente que Dios desprecia, y es gente que solamente pueden resarcirse de esa maldad cuando ellos acuden a la ayuda del Espíritu Santo para que los limpie desde la parte más interna de su ser. Porque los pecados de nosotros por lo general provienen de nuestra mente. Jesucristo lo dijo, provienen del corazón. Pero la iniquidad proviene del espíritu, de la parte más interna del ser humano, y puede ser limpiada, puede ser perdonada, pero para esto el hombre tiene que confiar profundamente en Dios y confesar su iniquidad. En cuarto lugar tenemos el hombre que habla mentira. En el versículo 6 dice: destruirás a los que hablan mentira. Dice aquí, ¿qué es la mentira? La mentira es lo contrario de la verdad. Y la gente que habla mentiras son hijos de Satanás, porque Satanás es el padre de las mentiras. Dios dice la palabra que los va a destruir. El mandamiento número 9 prohíbe la mentira. Éxodo 20:16, le leo este pasaje. Éxodo 20:16 dice de esta manera: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así que la mentira proviene del mismo enemigo de nuestras almas, que vino para hurtar, matar y destruir. En quinto lugar, mire, tenemos otro enemigo de Dios en el versículo 6 de este Salmo número 5 que estamos estudiando, y dice de esta manera: al hombre sanguinario abominará Jehová. ¿Quién es el hombre sanguinario? Es la gente cruel, es la gente violenta, es la gente agresiva, es la gente que derrama sangre, la cual la sangre contiene la vida y es sagrada. Mire, si vamos al libro de Éxodo nuevamente, capítulo 20, aquí en los 10 mandamientos nos lo dice. Aquí dice en el versículo 13, dice: no matarás, no matarás. Es decir, el sexto mandamiento prohíbe tomar la sangre de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque la sangre contiene la vida del ser humano y la vida es sagrada para Dios. Así que Dios ha instituido gobiernos, autoridades. Dios instituyó la pena de muerte. Pero eso es muy distinto a un asesinato. Un asesinato es cuando una persona mata con premeditación, alevosía y ventaja, mientras que la pena de muerte es el castigo por el pecado del ser humano de haber tomado la vida de otro ser humano, de haberlo secuestrado, de haber abusado sexualmente.
de haber matado físicamente. Así que encontramos aquí que el hombre sanguinario es la persona que derrama sangre inocente. Y Dios lo abomina, Dios lo rechaza, a Dios le causa asco. En sexto lugar tenemos al hombre engañador en el versículo 6 y mire lo que dice aquí. El hombre engañador abominará Jehová. Esta persona tiene la escuela, toda la escuela de Satanás. Y si vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, escuche lo que dice aquí. El hombre engañador tiene la escuela de Satanás, la enseñanza de Satanás, porque dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es el maestro del engaño por excelencia, y en el huerto del Edén, Satanás engañó a Eva. Mire, según los Corintios 11:3 nos lo dice, que Satanás desde el principio de la humanidad ha querido dañarla, así que Satanás se viste de ángel, incluso se hace pasar por ministro de justicia. E incluso aquí dice en 2 Corintios 11:3, escuche, pero temo que como la serpiente con su astucia, Satanás es astuto, la gente engañadora es gente astuta, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que tenemos el hombre engañador que también es rechazado por Dios. Mire, Satanás en el Apocalipsis 12:9, a través de uno de sus principales colaboradores, va a engañar al mundo entero, y si es posible va a intentar engañar también al pueblo de Dios. Aquí mire en Apocalipsis 12:9, escuche lo que dice la palabra de Dios, y dice de esta manera. 12:9 dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás el día de hoy está cumpliendo esa labor de engañar al mundo entero a través de falsos cristos, a través de falsas doctrinas, a través de falsos ministros, a través de la mentira, que es su arma principal. Y quiero que usted entienda algo. El engaño es una obra demoníaca. Primera de Timoteo 4:1, escuche lo que dice primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, van a negar la fe real, verdadera, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche usted, esto es un tema muy delicado. El hombre engañador es el hombre de estos tiempos finales, y en segunda carta a Timoteo 3:13, escuche lo que dice: porque los engañadores engañan, pero ellos también son engañados. Mire, segunda a Timoteo 3:13, escuche lo que dice aquí: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, y siendo engañados. Dios abomina todo este tipo de personas, los rechaza contundentemente. Y en tercer lugar, aquí en el Salmo número 5, encontramos que la oración de David tuvo una recompensa. David estaba siendo asediado por enemigos, pero la oración de David, su paciencia, su reverencia, su temor de Dios tuvo una recompensa, porque en el versículo 7 vemos la respuesta que David recibe. Dice, mas yo, y cuando dice la palabra más, encontramos aquí una oposición a lo que ha acontecido anteriormente. David dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. Las cosas empiezan a cambiar para David. Dice, adoraré hacia tu santo templo. Dice David, por tu misericordia, dice, yo voy a entrar a tu casa. Es decir, no son mis méritos, no son los méritos suyos, no es los títulos que nosotros tengamos, no es la cantidad o la cuenta de ahorros que tengamos, dice, sino que es la misericordia de Dios. Es decir, que por la gracia de Dios nosotros recibimos lo que no merecemos. Por la misericordia de Dios, nosotros no recibimos el castigo que merecemos por nuestros pecados, siempre que nosotros nos arrepintamos de ellos. Y David, aquí en el versículo 7 dice, no solamente voy a entrar a tu casa, dice, en segundo lugar, dice, voy a adorar hacia tu santo templo sin temor. Es decir,
Dios garantiza que cuando tú le buscas en oración, Él te va a librar de tus enemigos, va a quitar todo temor, va a quitar tus enemigos de tu alrededor. ¿Se acuerda la historia que le conté al principio, mi experiencia personal, cómo pude concluir mis estudios teológicos y hoy lo reconozco que fue Dios el que nos libró? Y aquí en el versículo 8 escuche lo que dice: guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Es decir, queremos hacer lo correcto, no queremos hacer daño, no queremos ser vengativos, queremos que Dios sea nuestro juez justo. Versículo 8, escuche lo que dice: endereza delante de mí tu camino. David mismo reconoce que él no está exento de pecado, no está exento de maldad, por eso le dice a Dios: endereza mi camino, toma el control de mi vida. Y además en el versículo 10 vemos que sus enemigos serían castigados, porque dice de esta manera: castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra quién, dice, contra ti. La gente rebelde contra Dios va a ser castigada, pero ni siquiera porque Dios sea el que actúe para castigarlos, sino que simplemente Dios hace que ellos sufran las consecuencias de sus propias acciones, porque dice, caigan por sus mismos consejos. Y no solamente esto, encontramos aquí que David también finalmente termina con unas palabras de alabanza a Dios, porque en el versículo 11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Qué hermosas palabras de David, que empezó clamando, que empezó gimiendo, y ahora él está libre de todo temor, de toda angustia, y él empieza a adorar a Dios. Y no solamente él invita a los que le rodean, a sus amigos, a sus familiares, los que han visto este milagro de liberación que Dios ha hecho en su vida, a que se unan a su júbilo. Dios bendice al justo, es lo que encontramos aquí. Dios lo rodea con su favor. ¿Qué significa el favor de Dios? Que Dios te abre puertas ante los demás. En el versículo 12 lo dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Yo le invito a que usted siga escuchando estas reflexiones. Hoy le he hablado acerca de una oración urgente. Hablaremos el día de mañana del Salmo número 6, una oración de arrepentimiento. Y yo le invito a que usted nos siga escuchando en los horarios designados. Yo soy el pastor Salvador Aldana. ¿Estás perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice: la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.